Está con nosotros María José Esteves para hablar hoy sobre ambiente. Hoy un tema importantísimo que creo que nos va a abrir un poco la cabeza a todos y vamos a entender algunas cuestiones. Sobre el cambio climático, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Permite, entre otras cosas, reforzar la conciencia pública a escala mundial de los problemas relacionados con el cambio climático. ¿Cómo estás, María José? Buen día. Buenos días a todos. Bueno, qué tema importante ¿no? Porque en Madrid lo sufrimos. Y sí, podemos decir que sí, aunque bueno, muchas veces se piensa en cambio climático en cuestiones que no son tanto. Mirá. Así que te propongo que escuchemos a alguien que sabe un poco más que yo. Sí. Bastante más que yo, seguramente. Ella es Erika Colombano, que es del INTA. Le hicimos una entrevista el año pasado por el programa Ecoambiental, que se pasaba por la tele. Ajá. Y bueno, nos facilitaron el audio en donde ella explica un poco mejor, seguramente, qué es el cambio climático. A ver, escuchamos. Bueno, lo del cambio climático a veces es muy difícil hablar, porque está muy de moda la palabra cambio climático, en realidad. Sí. Pero cambio climático existe desde que existe la Tierra, vivimos en un constante cambio climático. Entonces a veces es difícil porque hay que acotar por ahí a qué nos estamos refiriendo. ¿Nos referimos a una estadística de 100 años, una estadística de más de 30 años, donde podemos ver qué orientación está tomando el clima, o nos referimos a los últimos años y decimos, bueno, sí, hubo sequía estos últimos años, pero no es debido al cambio climático? Claro. Porque si vamos a la historia de los datos, en la década del 80 o del 90, también hemos sufrido años con muchas precipitaciones, o si nos vamos más atrás, en la década del 40 y del 50 hemos sufrido casi 20 años de sequía. Claro. Entonces, por ahí decir que esto se debe a cambio climático, yo diría que no, habría que apuntar un poco a la estadística que estamos usando para referirnos. En relación a los tiempos geológicos, 100 años de información tampoco es demasiado, ¿no? En realidad sirve para dar una estadística. Claro. Y bueno, lo que estamos viendo en Patagonia, lo que hemos visto con los datos de precipitaciones y analizando lugares con más de 100 años, es que las lluvias están con leve aumento. Por ahí todo el mundo se espera escuchar que las lluvias están cada vez menor. Pero la estadística de más de 100 años nos está diciendo que hay un leve aumento en las precipitaciones. Lo que sí por ahí está pasando, la sensación que causa, es que hay precipitaciones más intensas, pero ¿por qué? Porque causan más efectos en la población. Pero si vamos, por ejemplo, al caso del año pasado en la ciudad de Telsen, que cayeron 200 milímetros en un día y medio y provocó una gran inundación. Pero registros de ese tipo de precipitación hubo en la historia. Solo que no había gente, solo que exactamente no había población instalada. El problema es que somos cada vez más, claro. Por ahí hay poco ordenamiento en el crecimiento de la población, y eso conlleva que obviamente cada vez haya más daños, o las lluvias ocasionen más daños. Bien. Pero no quiere decir que está habiendo una gran variabilidad. Muy bien explicado, Bien clarito. Sí, muy bien. O sea, nosotros ahí vemos un poco que hay un cambio, porque sí, lo notamos y lo dijo la especialista, pero que no es como uno a veces espera. O sea, uno asocia todo el cambio climático, pero no todo viene de ahí. ¿Sí? Es cierto. Entonces, si uno tuviera que definirlo así sencillo con palabras, uno puede decir que es un cambio en las condiciones climáticas, en tiempo y en frecuencia, sería la cantidad de veces que ocurre en el tiempo, y en impacto, ¿sí? Cómo impacta ese cambio en la población. Y ahí a veces hay dos términos que tenemos que hablar, o sea que hay varios términos parecidos que se relacionan, no son lo mismo, pero que están siempre relacionados. Un poco hablamos de cambio climático o calentamiento global en muchas cuestiones, y no son exactamente lo mismo. Cuando hablamos de calentamiento global, hablamos de el aumento de la temperatura en la superficie terrestre. El cambio climático no solamente abarca ese aumento de la temperatura, sino también las otras cuestiones relacionadas con el clima, o sea, la cantidad de lluvia, la sequía, las frecuencias, que esa parte no está dentro del calentamiento. Sí son como
una consecuencia de ese calentamiento. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces ahí un poco nos podemos preguntar cuáles son las posibles causas de estos cambios climáticos que estamos observando o que vamos viendo. Y entonces, ¿qué se les ocurre? A ver, ¿qué es lo que puede pasar que está cambiando el clima? ¿No se les ocurre nada? No, me imagino, de lo que estábamos hablando, creo que también la semana pasada se me ocurre que por ahí cómo creció la población, indirectamente o directamente hace que el clima cambie o que las consecuencias del clima sean otras. Exactamente. O sea, tenemos muchas causas. Entre algunas, como en todas las cuestiones ambientales, tenemos las causas naturales, ¿sí? Que generan, que hacen que el clima vaya cambiando, como pueden ser las radiaciones solares, ¿sí? El sol tiene algunas erupciones y puede provocar mayor radiación o no, las volcánicas, las corrientes marinas, las corrientes de aire. Hay muchas, digamos, cuestiones naturales, pero como son naturales, generalmente esas se equilibran, se balancean y hacen que la misma Tierra, digamos, mantenga su equilibrio. Hay variaciones que son naturales y se equilibran entre sí. Entonces, si de golpe viene una corriente marina más caliente, puede ser que la parte de aire sea más fría. O sea, hay cuestiones naturales que son ajenas a nosotros, los seres humanos, y que generalmente, bueno, van a provocar algunos cambios, pero que son normales. ¿Qué pasa cuando a eso le agregamos la acción antrópica? O sea, el hombre en ese ecosistema, ¿sí? Entonces ahí empezamos a ver que el hombre para vivir utiliza los recursos naturales, que eso ya lo hemos más o menos hablado. Sí. El uso de esos recursos, ¿qué es lo que hace? Bueno, el hombre empezó a crear industrias, consumir hidrocarburos o, digamos, todo lo que son los combustibles fósiles, talar árboles, deforestar. Entonces todas esas actividades humanas provocan, digamos, unos cambios en la naturaleza que ya hacemos que las cuestiones no vuelvan a su equilibrio normal. Entonces ahí esos cambios son irreversibles. Y ahí es donde estamos afectando y producimos, la naturaleza se vuelve en contra nuestra, digámoslo de una manera, porque no puede revertir. Lo que normalmente antes llovía, ahora sigue lloviendo posiblemente mismo, igual o un poquito más, como dijo la especialista, pero a nosotros nos afecta mucho más. Bueno, algo que hablábamos el otro día, creo que fuera del aire, también era el tema de los asfaltos, ¿no? Que por ahí la tierra hace que la lluvia por ahí absorba, digamos, la lluvia. En cambio, los asfaltos hacen que el agua pase, y por eso también se generan muchas inundaciones. Exactamente. Por ejemplo, bueno, hasta ahora entonces venimos, ¿qué es el cambio climático? ¿Cuáles son las consecuencias? La actividad humana, ¿sí? La actividad humana también genera, que eso es uno de los efectos más, digamos, importantes dentro de los cambios, es el tema de generar gases que se llaman gases de efecto invernadero. Entonces ahí, fíjense, tenemos calentamiento global, efecto invernadero, que son palabras que nosotros normalmente habemos escuchado en algún lado hablar, pero que muchas veces se asocian como sinónimos, ¿sí? Los gases de efecto invernadero son unos gases que se generan por diferentes acciones, sobre todo las humanas generan mucho más gases, o sea, no son gases que no están en la atmósfera nuestra, sí están normalmente, pero en cantidades pequeñas. La actividad humana genera esos mismos gases en mayor cantidad, y eso hace que se produzcan estos cambios más drásticos, ¿sí? Esos gases, como el dióxido de carbono, lo que nosotros emitimos cuando respiramos, el vapor de agua, el metano, ¿sí? El ozono, que normalmente existen en la naturaleza, bueno, su acumulación en la atmósfera produce que se dé este fenómeno de efecto invernadero, calentamiento global. O sea, imagínense que el sol irradia y los rayos del sol llegan a la Tierra. Atraviesan la capa, calientan la Tierra. Una parte de esos rayos vuelven y se van al espacio. Si nosotros tenemos una acumulación sobre la Tierra mucho más grande de esos gases, ¿qué pasa con esos rayos? Cuando golpean esa capa de gases que nosotros hemos emitido de más, vuelven a la Tierra.
O sea, son pocos los que se van a la atmósfera y otra parte vuelve a la Tierra. Entonces como que hay un rebote. ¿Y de qué forma el ser humano hace que se emitan de más gases? Y bueno, tenemos, por ejemplo, toda la actividad desde la era industrial. Sí. Empezamos la locomotora a vapor, empezamos a quemar carbón. Después fue el petróleo, sigue siendo el petróleo. Sigue siendo. Todo eso, la combustión de todos esos combustibles fósiles ya nos están dando, o que liberan dióxido de carbono y metano, vapor de agua. Son todos gases de efecto invernadero. También teníamos en su momento los CFC, ¿se acuerdan? Los clorofluorcarbono que teníamos, los aerosoles. Ya ahora los aerosoles vienen, la mayoría, sin este tipo de gases. Esos gases también son efecto invernadero, porque provocaban problemas en la capa de ozono. Bueno, ya es otra cuestión química que no lo vamos a detallar, ¿sí? Después teníamos óxidos de nitrógeno que también se dan por combustión de diferentes productos. Entonces, desde que el ser humano entró en la era industrial, empezó a consumir muchísimos recursos, entre ellos los combustibles fósiles. Al quemarlos, generan muchos gases. Después, otro factor puede ser la deforestación. Nosotros sabemos que los árboles, en su proceso de fotosíntesis, ¿qué hacen? Consumen el dióxido. ¿Se acuerdan que eso lo vimos ya hace a unos programitas atrás? No sé si se acordarán. Entonces, consumen dióxido. Si nosotros sacamos los árboles, ese dióxido no se consume. Y el oxígeno, además. Y no se libera oxígeno. Entonces, estamos, impidiendo consumir ese dióxido de carbono que generamos de más a través de nuestra actividad industrial. ¿Se entiende? Sí. Entonces son todas acciones, pequeñas acciones que uno va haciendo y que hacemos que esa capa de gases se haga cada vez más grande, haya mayor retención de calor en lo que es la atmósfera y la Tierra empiece a levantar su temperatura. Y esta cuestión, ¿qué es lo que trae aparejado? Muchísimas consecuencias, que son las consecuencias del cambio climático. Claro. Porque si hay diferentes temperaturas o mayor temperatura, ¿qué es lo que puede pasar? Por un lado, si tenemos más temperatura en la Tierra, ¿qué va a pasar con los hielos? La Antártida, toda la parte el deshielo, el de masa, o sea, en la parte, mejor dicho, en la parte norte del Ártico ya ha habido algunos casos en donde se acuerdan que normalmente se hace toda una capa y no pasa en los barcos. Ya de a poquito los barcos cada vez pueden estar pasando en la época de invierno. Acá se ve en el glaciar Perito Moreno, yo me acuerdo que antes era cada 4 o 6 años el deshielo y ahora cada 2 años o cada año y medio vemos noticias del deshielo, ¿no? Sí, o tarda mucho más, digamos, en llegar a veces a cerrarse y después, o sea, de golpe tarda mucho y de golpe tarda poco. Esos cambios que antes eran más rutinarios, que teníamos una frecuencia más estable, empezó a variar. Esas son cuestiones de que nos van mostrando esta diferencia, la variabilidad, son los puntos en donde nos vemos el cambio climático. ¿Sí? Si hay más deshielo, el nivel también aumenta. Si se calienta el mar, también cambian las condiciones de esa biodiversidad que hay en el mar, porque los peces viven a una temperatura dada. Si nosotros tenemos un calentamiento del agua del mar, también los peces tienen que adaptarse a eso, y si no se adaptan, las especies empiezan a cambiar, y ahí cambia la biodiversidad. Volvemos a otro tema anterior. Sí. Entonces, fíjense cómo todos estos efectos del cambio climático no nos afecta solamente a nosotros, que bueno, llueve un poco más o hace más calor o más frío, sino que también afecta a todo lo que es flora y fauna de nuestro continente, y en parte afectan los recursos naturales. Claro. No, se me cruza por la cabeza de cómo todos los avances que hay, ¿no? Para la población, para la humanidad, en algún momento fue lo industrial y demás, cómo afecta directamente a la naturaleza, ¿no? Cómo va en contra directamente de la naturaleza. Y sí, por eso uno habla a veces, o en muchos lados se habla del desarrollo sustentable. Uno tiene que lograr desarrollarse y vivir con una calidad de vida necesaria, pero no en desmedro de las generaciones futuras. Eso significa un desarrollo sustentable, ir pensando en desarrollarnos bien nosotros, dejando algo mejor para nuestros hijos. Sí. No, porque además, o sea, nosotros podemos hacer cosas, como venimos hablando acá, para ayudar al ambiente, pero la realidad es que me da la sensación que las grandes industrias son las que están haciendo peor las cosas, y es mucho más difícil que
que cambien, ¿no?, su forma de trabajo. Sí, digamos que desde la convención, cuando se hizo en aquella época la convención de, a ver, el título era largo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en el 94, después se armó un protocolo que se llama el Protocolo de Kioto, que también es algo que se ha escuchado mucho hablar, en donde, así como la convención invitaba a los países a trabajar por el tema del cambio climático, el protocolo ya los compromete. ¿Sí? Entonces, hay todo yo después se los voy a dejar. Sí. Este protocolo un poco compromete acciones en donde los países que adhieren a este protocolo trabajan para reducir las emisiones de dióxido de carbono. ¿Argentina está adherido? Argentina está, seguramente sí. Hay muchas acciones ahí dentro del protocolo, entre ellas, por ejemplo, los países en desarrollo pueden acceder a planes en donde ellos, si no tienen un espacio o un lugar, porque ya están industrializados, pueden trabajar en un país en vías de desarrollo, y de esa manera poner fondos para que en ese país en vías de desarrollo se hagan proyectos que reduzcan o consuman dióxido de carbono, que les equivale a hacerlo ellos. O sea, ellos ponen toda la infraestructura, todo se hace en otro país porque ellos no tienen lugar, no tienen ya la industria la tienen y no la pueden cambiar, pero toda la parte económica lo pueden poner ellos. También hay un mercado de bonos de carbono, hay toda una cuestión, digamos, política, económica, dando vuelta alrededor del cambio climático, que es muy interesante de ir analizando si uno quisiera, para poder ver cómo a nivel gubernamental se está trabajando. Pasa que, bueno, es una cuestión, como todas las cuestiones ambientales, muy complicadas, y es a largo plazo. Claro. Son cosas que no las vemos acá hoy. Ahora, nosotros, desde nuestro lugar de ciudadanos, ¿qué podemos llegar a hacer para poder esa es la aportar gran nuestro granito de arena, ¿no? ¿Qué hacemos? Si nosotros decimos, bueno, si los países no pueden hacer mucho, entonces yo no hago nada, pero yo formo parte de un país. Entonces, bueno, ahora hay que ver qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar para aportar y sentirnos bien en pos de un ambiente saludable para nuestros hijos. Atención la audiencia, ¿qué podemos hacer nosotros? A ver, ¿qué podemos hacer? Por un lado, reducimos emisiones de dióxido de carbono. Y muchos me van a decir, dejamos de respirar. No, señores, no. Ese no. ¿De qué forma? A ver, ¿de qué forma? Las estufas podemos, digamos, analizar bien qué calefacción pongo en mi casa, pero también algo muy sencillo. ¿Cómo vienen ustedes a la radio? A ver, ¿en bicicleta, caminando, en auto? Últimamente caminando. Vienen caminando muy bien, bueno. Somos pobres. Que no queda Bueno, son ambientalmente saludables. Bueno. A ver, si nosotros andamos en auto, ¿sí? Imagínense que hay un estimado más o menos de que por cada litro de nafta se libera una media de 2,5 kilos de dióxido de carbono. ¡Upa! Eso está más o menos estimado, ¿sí? Es aproximadamente, va a depender de qué tipo de nafta y a qué velocidad vayamos. Claro. Pero bueno, si yo ando en auto, estoy emitiendo, porque el auto consume combustible, dióxido de carbono. Entonces, si somos dos, vivimos de una camino a la otra, pasa por la casa de la otra y viene al trabajo, ¿por qué no compartir el vehículo? Si tengo que ir vehículo, no me queda otra que ir, que no puedo hacerlo en auto, en bicicleta, por ejemplo. O sea, yo trabajo ahora, la oficina, 14 kilómetros del sector pesquero. No me puedo ir en bicicleta. Claro. Entonces, qué mejor que compartir el vehículo para poder reducir entre todos, o sea, en vez de que cada 4 vayamos en 4 vehículos diferentes y consumamos combustible, vamos los 4 en un solo vehículo. Entonces estamos reduciendo las emisiones de dióxido de carbono. En la medida en que Y gastos. Y gastos. Sí. Todo siempre viene asociado a la cuestión económica, pero desde la mirada ambiental, esa es una opción. Caminar es lo mejor, porque además caminar, bicicleta son dos opciones que además a nivel saludable nos ayuda a nosotros, ¿sí? Ahorrar energía. ¿Cómo podemos ahorrar energía? ¿Dejar los equipos en stand-by? No. Esto estamos aprendiendo ahora igual, para no gastar tanto. Sí, para no gastar tanto. Cuando dejamos el televisor... De hecho, descubrimos que cuando dejas el televisor, aunque esté apagado, enchufado, gastas energía. Así que ahora desenchufamos todo. Claro, o apagarlo no con el control remoto que queda la lucecita prendida, sino apagarlo desde las zapatillas, ¿sí?
Eso puede ser, y también uno puede llegar a pensar en ver el tema de, vieron los electrodomésticos, que si quieren eso lo podemos tratar o charlar la próxima, que vienen con una categoría, que vienen A, B, C, un listadito de colores. Sí. Bueno, ahí un poco nos está diciendo cuánto consume ese electrodoméstico y nosotros podemos elegir el electrodoméstico que consuma menos. Mira vos, ¿ustedes sabían eso? No. Bueno, tenemos el tema de la próxima. Muy bien. Después, bueno, el tema de residuos, reducir, reusar, reciclar, ya lo vemos, ya lo hemos charlado. Sí. El tema de la dieta baja en carbonos. Ah, eso no lo conocen. No. La dieta de la luna, la dieta de la manzana, esta es la dieta baja en carbono. A ver, ¿qué se les ocurre? Dice, una dieta baja en carbono supone consumir de manera más inteligente. ¿Qué significa? Reducir el consumo de carnes, porque la ganadería es uno de los mayores contaminantes de la atmósfera. Así está dicho, ¿no? Entonces, si uno aumenta el consumo de verduras y de fruta y de hortalizas, además que es saludable, porque comer mucha carne tampoco es muy saludable, claro, estaríamos mejorando nuestra salud también. No solamente el ambiente, así que consumir carne está bien, pero no demasiada. Sí, igual hasta qué punto es tan saludable si le ponen químicos a Bueno, todo. Ahora viene el segundo punto. Aumentar el consumo de productos que sean de proximidad y de temporada. ¿Qué significa? Hay que ver la etiqueta y consumir aquellos que tengan un origen cercano. Así se evita el tema de importaciones que suponen emisiones extras en todo el transporte. Si yo consumo fruta de Mendoza, claro, la uva de Mendoza, hasta que llegó acá, pasaron 2 meses. Pasaron 2 meses, refrigeradas y todo el transporte que la trajo hasta acá. Si yo tengo un amigo o tengo una verdulería que tiene uva de la zona, de Gaiman, por ejemplo, sería mucho más saludable, ¿sí? Además, bueno, producto de temporada evita el tema de, bueno, el mantenimiento de la fruta y las verduras, ¿sí? En refrigeración y ahí está el tema de los agroquímicos y pesticidas y conservantes. Para que una fruta se conserve tanto tiempo tienen que agregarle muchas cosas. Y después intentar consumir productos bio, que bueno, esos son los productos en donde nosotros ya sabemos que hay huertas orgánicas, que en el valle hay mucho de eso, en donde uno tendría que decir, bueno, el fin de sábado salgo a pasear, me voy a dar una vuelta y me compro verdura del valle que son orgánicos, que no tienen pesticidas, etcétera. Entonces ahí tenemos bastante para trabajar. Bueno, actuar en contra de la pérdida del bosque, ¿sí? O sea, intentar no deforestar. Nosotros acá no tenemos árboles, pero todas las plantas, las jarillas, el molle, todas las plantas autóctonas también tienen fotosíntesis. Claro. O sea que si nosotros deforestamos nuestro campo, también estamos haciendo de alguna manera una deforestación, ¿sí? Así que ahí tenemos otro trabajito más. Plantar un árbol. Si no saco, pero también puedo plantar un árbol en la vereda, en el patio. Claro. Estoy haciendo acciones que también ya lo hemos hablado, ¿no? Que también lo hemos hablado. Sí. Y bueno, exigir a los gobiernos o ver cómo pedir a los gobiernos, en la medida en que uno pueda, según el lugar que cada uno tenga, acciones que vayan en pos de un ambiente saludable. O sea, pedir a los gobiernos, por ejemplo, promover energías renovables, que ahora de a poco la provincia se va adhiriendo y va trabajando más en esa línea. Fíjense que ya tenemos por lo menos los molinos eólicos. Sí. Y esas cuestiones que, bueno, son complicadas por las cuestiones tecnológicas y económicas, pero ya estamos en esa línea trabajando. Bueno, el tema del etiquetado de productos, saber bien cuándo un producto, de dónde viene, cuánto tiempo hace que está, todas esas cuestiones que, bueno, desde la parte de regulación, los gobiernos deberían poder informarnos, ¿no? Así nosotros podemos elegir adecuadamente. Así que bueno, yo creo que con esto quedó más que claro. Clarísimo. El tema, hay mucho para hacer, se puede hacer mucho, no hace falta estar pensando en el protocolo de Kioto, en la convención, o sea, es importante que eso da marco a todo esto, pero desde como ciudadanos podemos hacer mucho para mejorar nuestro lugar y nuestro entorno. Bueno, y ya sabemos qué tenemos que hacer, así que a cumplir con eso. Exactamente. María José, muchas gracias. No, siempre muy amable.